de la plataforma, ingresa el proyecto, ahorita, como es un nombre provisional, después lo podemos ir afinando, pero ingrésalo como que si yo lo hubiera ingresado, porque yo no sé para qué, porque si lo ingresas tú, como no tienes carga de tutor, sí nos lo quitan. Y como tú ya tienes las dos tutorías completas, se lo puede rechazar. Entonces, como a mí me falta una, ingrésalo a mi nombre. ¿Y eso cómo lo ingreso? Está en la... No digo el link. Ahí lo podemos conversar luego, sí. Habría que ¿Sí no buscarlo. dieron el link? Lo dieron así como para que uno lo copie, pero... O pregúntale a Verónica, ¿dónde Sí, está el link ahí- para ahí ingresar las conversamos propuestas del todos. proyecto? Sí. Entonces, y más o menos, hay que ponerle los objetivos. Son algo bien pequeño, en una o dos páginas, pero o sea, son en llenar ventanas, y el cliente, ver si es que puedes salir tú, y ahí te pones como cliente del LOPU. O Y sea, si no sales tú, porque ni siquiera sabemos si sale el LOPU como tal. Claro. O sea, hacer ese primer intento. O sea, más que todo tengo que preguntarle a la profesora María Verónica, porque como soy técnico de laboratorio, pues No, es que ellos sí dijeron que cualquier administrativo, profesor o técnico docente puede ingresar propuestas de materia integradora. Eso sí dijo. Y a futuro van a ser los estudiantes también. Pero ahorita no van a ingresar, los estudiantes no tienen Oye, pues permitido sirve ingresar. la necesidad del cliente, o sea, un industrial, en teoría. Claro, porque de pronto el estudiante hizo una pasantía y Salió algo descubrió y entonces ahí se crea esa propuesta. También, trabajo fotógrafo. Sí. Entonces, como para ir resumiendo, objetivos como tal, sí está claro lo que tiene que hacer. Sí, tiene que ser o sea, digamos, el equipo está, pero es una reingeniería porque tienen que finalmente dejar un manual de prácticas, ¿ok? Caracterizar la dinámica, ojo con esto, la dinámica de la válvula de control y la operación en conjunto con la bomba. Entonces tendrán que encontrar pues lo que se llama la curva, el punto de operación y cómo la válvula de control, la que vayan a implementar, afecta ese punto de operación. Entonces, y eso pues hacerlo una práctica de laboratorio. Claro, y hay otra cosa, que cuando utilicen el modelo no es la realidad. O sea, por eso son los porcentajes de error. Un modelo simplemente se aproxima a la realidad. Y uno puede calibrar el modelo en función de lo que mide aquí en situ. Y esa calibración, ¿cómo se la hace? En las variables que tienen más incertidumbre. ¿Cuáles son las variables que tienen incertidumbre? La rugosidad de la tubería, los coeficientes K de los diferentes accesorios que están ahí. Pero obviamente no es que uno fuerza a que el modelo te prediga al 100% la realidad. Uno comienza a jugar con los valores, pero en el rango real. Por ejemplo, si dicen el PVC tiene 0,015, pero realmente puede ir desde 0,010 a 0,020, tú juegas con esos números. Pero no puedes ir más allá de 0,020, algo así, ¿no? Y eso sí debe estar reflejado en su trabajo ya final, el proceso de calibración del modelo. Okay. Y cuando hablamos del modelo, pues esa ya sería la segunda parte de la materia integradora, ¿no? Porque el modelo lo pueden crear con dos formas. Una, con las ecuaciones teóricas, con los coeficientes K de los accesorios, ¿okay? Que sabemos que para la válvula es un caso especial, porque es el coeficiente de la válvula, se llama un CB, que es un valor análogo a la constante de pérdida, la K. Eso lo puedes determinar con las ecuaciones en una dimensión, las ecuaciones teóricas, ¿no? Ya las que vimos en dinámica de procesos. Y la otra forma de modelar y encontrar coeficiente de la válvula sería con mecánica de fluidos computacional, o sea, CFD, con software. ¿Ya? Ese sí te da un valor un poco más, no sé hasta qué punto realista, porque finalmente, como dice el doctor, hay que calibrar, o sea, hay que ver si lo que me da la simulación empata con lo que realmente está pasando. Hay un programa de simulación ANSYS. especializado. ANSYS FD, ANSYS. Y hay otra cosa que cuando se hace la calibración, y eso es el error que siempre cometieron en fluidos cuando yo mandaron con tuberías. Un proceso de calibración es básicamente, aquí tú tienes los datos modelados versus los datos medidos. Si todo está bien en el modelo, esta es una línea de 45 grados, una línea recta, comenzando desde el cero. Desde el origen, ok. Claro. Pero ¿qué pasa? Que en el proceso de calibración de pronto tú vas a terminar con algo así, o con algo así, o... Como un megáfono, sí. Pero siempre esta va a ser de 45, esta es tu referencia, tú no puedes cambiar esto. Claro. Entonces, para que vayan pensando cómo va a ser el proceso de calibración. Entonces, cuando yo comienzo a variar los datos de K, los datos de rugosidad, de pronto veo que los puntos poco a poco se van pegando hacia acá o bajando, pero no va, o sea, va a llegar un momento en que no se va a hacer una línea de recta perfecta.
pero de pronto sí está lo suficientemente pegado. Y entonces tú dices, bueno, llegué a la máxima calibración y ahí está tu modelo calibrado. Y después viene lo que se llama la validación del modelo, pero eso es con otro conjunto de datos. O sea, una vez que tu modelo ya está calibrado, ya sabes cuáles son los coeficientes de rugosidad, ya sabes más o menos cómo están los valores K, vuelves a hacer otro experimento y mira si realmente tu modelo está prediciendo como debería ser y ahí tú lo validas. Ese es el proceso. Entonces, más o menos de pronto ese tipo de gráfico debería verse reflejado también en la tesis. Claro. Entonces, digamos, el alcance, pues, la calibración. Pues ya quizás una validación ya sería otra, Claro, otra o sea, tesis. o claro, eso podría ser como otra tesis. Sería el histórico de las prácticas de laboratorio que se vayan haciendo. También. Pero, o sea, la idea es que llegue a una calibración y que llegue al modelo. Por ejemplo, yo tengo el histórico de todos los grupos cuando han calibrado el flujómetro, el rotámetro. Claro. Entonces yo ya tengo la línea de calibración con todos esos datos, que es diferente a la línea de calibración que hizo un grupo en particular. Correcto. Tienes más datos y tienes un modelo más robusto, sí, o mejor calibrado, lo mismo. Sí, eso es bueno. Software CFD que pueden intentar usar. Ojo, no se compliquen la vida, porque si no la tesis también ya no sería de 4 meses, sino de 6, un año. Entonces, claro, no, sí, normalmente los modelos CFD tratan de hacerlo en 2 dimensiones. No se metan a querer inventar algo, no. O sea, porque hay también modelos que tú puedes hacer en 3 dimensiones, por ejemplo, lagunas, estanques de oxidación, tanques. Pero es muy complicado, es demasiado claro, complicado. Mientras más dimensiones le pones, más complejo. Sí, entonces normalmente, por ejemplo, para análisis rápido de perfiles nada más, para ver cómo es el comportamiento del flujo, en 2 dimensiones. Sí, sería bueno que les envíes el paper que yo te envié de los les vamos a enviar más o menos para que información. más o menos sepan hacia dónde queremos Gracias. llegar. Sí. Sí, normalmente se usa aquí, después tiene licencia de ANSYS, habría que consultar con Y si mecánica. de repente se puede lograr un paper como ese, bienvenido sea, ¿no? De hecho, sí, porque digamos la válvula como va a estar no es un dispositivo como el tema de motorapasos, tengo entendido, entonces ahí es un tema novel, digamos, hasta cierto punto. Entonces la revisión de literatura que ustedes hagan Ajá. sería parte de ese paper inicial, o sea, la parte introductoria y ya los resultados, pues, y ahí podemos buscar un journal. Un journal de civil mecánica. Porque aquí piden en el de SIL 1, pero yo Cualquier eso cosa, es demasiado, sí. es demasiado ambicioso, con cuartil 2 yo me conformo. Sí. Lo importante es que no ¿Tú tienes carga de investigación? Sí, bueno, no sé si vaya a tener, pero... Ya, porque si tienes carga de investigación sí te van a exigir de SIL 1. Como a mí me la quitaron, yo estoy en libertad de publicar hasta en cuartil 4. Ah, bueno, chévere, sí. A mí sí me va a tocar. Pero hay que ir, después podemos ir buscando ese journal que no sea tan complejo tampoco, ¿no? Y para eso hay que tener los objetivos súper claros. ¿No? Eso sería bueno, son dos entregables. Modelo simulación y la práctica, ¿no? Pues haciendo la reingeniería de esto, ¿no? Con la válvula de control, nada más. Ni más ni menos, eso es lo que es. Cuando, de nuevo recapitulando un poco lo del banco de tuberías, cuando van a medir, porque van a tener que medir dimensiones. Entonces siempre midan de la mitad de la tubería a la mitad, siempre a la mitad, porque si no, ahí vienen los errores también. Entonces de pronto miden desde aquí la longitud de este tramo, vean que la tubería en sí realmente es esto. Pero en la teoría de diseño de mecánica de fluidos, generalmente a los accesorios no le damos longitud, a pesar de que esto tiene longitud. Entonces por eso asumimos que la tubería llega hasta aquí. Entonces este tramo de tubería es hasta aquí. Entonces siempre mantengan eso y así van minimizando los errores. Listo. Y lo mismo cuando en el modelo van a medir es el diámetro interno, no es el diámetro de afuera. Okay. Entonces, el tema sería más modelado, no control. Solo modelado. Las dos cosas lo que podría ser. Sí, modelado, sí, las dos cosas. O tú lo ves demasiado largo. O sea, Cuando tú hablas de control, ¿qué significa? Para yo entenderlo mejor. el control del flujo. O sea, yo quiero que el flujo tenga un valor fijo. Entonces yo pongo set point, yo quiero que el flujo se me quede en 50 litros por minuto. Para poder obtener una caída de presión determinada. Porque este flujo es para que, en función de esta válvula, O sea, muevo la válvula y yo digo, bueno, voy a eso, tener tanto voy a de tener tanto. caudal y por lo tanto también caída de presión. Porque Ajá. no las dos cosas están Están relacionadas. relacionadas entre sí, claro. Pero sobre todo el set point es con caudal. Entonces no sé si... Pero en el momento que tú definas eso, que quiero que ese caudal sea para ese grado de apertura, estás modelando. Claro, es que sí, o sea, Sí, modelado, modelado y solo que es control. como ir un paso más allá, porque antes de hacer control necesito modelado. Entonces por eso decía, o sea, lo dejo solo hasta modelado, lo propongo solo como modelado o le agrego la parte de control.
tú lo ves demasiado largo. Bueno, tienen Posiblemente- 4 meses para graduarse, un poquito menos. O sea, el reto de ellos va a ser armar la electroválvula. Noviembre, Ahí se les va a ir diciembre. bastante, un mesecito. Pero un pueden ir mesecito y ganando medio. tiempo haciendo algo de simulación previa para saber cómo está el modelo. Incluso comenzar con el panel, por decir algo. Cómo se comportan. Y como tienen ya sensores de presión, ya pueden ir calibrando la rugosidad de Y puedo esto. colocar más, tengo algunos más. Porque de 0.2 megapascales tengo son 2 y tengo 5 más. Entonces, parte del modelado lo pueden comenzar a hacer Pero eso es Para ganar netamente tiempo. cráneo, nada más. Sí. No requiere mayores. hasta que finalmente armen lo que tengan que armar, pues, ¿no? O sea, lo importante es que se sepan administrar en el tiempo. ¿Ustedes tienen que seguir tomando alguna materia o solamente es esto? Sí, pero Yo yo sí. estoy haciendo pasantías. Ya, entonces, Eso es muy importante, jóvenes. Una materia integral sí requiere, por más que sea trabajo computacional o experimental, sí requiere que los dos estén involucrados, porque les da esa alternativa que se puede hacer en parejas. La realidad, y muchas universidades afuera, solo generalmente las tesis son de una persona. Entonces sí sería bueno de que, bueno, como dice el se administra en el tiempo. administrar el tiempo, porque es una oportunidad de oro, no siempre se trabaja en temas de ese vuelo. Entonces tienen parte experimental, tienen parte de modelado. Muchas tesis solamente o tienen parte experimental o tienen modelado 100%. Entonces ustedes tienen lo mejor de los dos mundos. Aprovechen, Y hay otra cosa, si quieren ganar tiempo, comiencen a trabajar desde ya. desde ya. Sí. Melanie, usted- Exagerando desde ya, pero ya, mañana. Te desde había mañana. comentado, Melanie, que como trabaja, ¿no? Como está haciendo pasantías en Holcim, ¿no? Entonces me decía que si era factible hacer las reuniones de seguimiento los días viernes. Sí. Yo sí estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo. Los viernes podemos hacer para que no tengan ningún tipo de problema, pero igual. Pero a partir de ahora. Yo pedí completamente libre los viernes. Ah, o sea, entonces voy mejor a todavía, trabajar de porque- lunes a jueves de no, 8 Dice, a no, que 5. yo puedo a las 6 de la tarde. Claro, Y a veces los profesores por ser buena gente. Y no, pues eso es. Sí, entonces. Pero sí, eso es un poquito. Y los Ya, viernes, sí, ok, los viernes sí, los también. viernes. O sea, los Yo también viernes estoy de también. Y podemos hacerla aquí mismo, o sea, tenemos Ajá. la pizarra, la computadora. Aprovechen, miren que son tres docentes que vamos a estar aquí apoyándoles. O sea, no van a estar solos, pero sí queremos que ustedes también le metan empeño, ¿no? Ujú. Sí, o sea, hay una cosa, los docentes no están para presionarlos, ustedes son los que se presionan. Porque a mí me da lo mismo si se gradúan o no se gradúan. Yo puedo argumentar, no es que los estudiantes ni siquiera vinieron. Yo estuve dispuesto a dirigir la tesis. Ah. Y si van avanzando en parte del trabajo, incluso en la misma tesis, en el documento, pueden ir adelantando y, oiga, revisen mira, cómo va. Y no lo dejen para el final, porque de ahí ponen a corrernos a todos O nosotros. dudas que tengan en las partes del modelado. O sea, justo una semana antes de hacer el final speech, oiga, revisen esto. Ah, No, que sí pues, suele tampoco. pasar. Que sí A suele mí me ha pasar. pasado, sí, a mí me ha pasado. Suele pasar. Ya. Entonces eso. Aprovechen ahorita, vayan aprendiendo el modelo, pues, más que todo en la válvula, pues, ¿no? Y en el sistema también, porque ojo, porque es dinámica y control de la válvula es la válvula y también el sistema. O sea, y la hidráulica, como tal, con la bombita y todo. Un modelo tentativo, pues, ¿no? Eso, ya. Ya. Chévere. Consultas, dudas, No, por ahí está. interrogantes. Tal vez ya más tarde que empiece ya a juntar todo, ahí tal vez Como me los surjan matrimonios, hable dudas. ahora que hay para siempre. No, Aprovechen que pues, estamos nosotros, estamos aquí y no siempre es factible. Claro. No siempre es factible, le entonces. escribo los tres al mismo tiempo, profe. Claro, nunca va a ser igual un Zoom, por ejemplo. En presenciales es otra cosa, Claro. pero en presenciales. Es distinta la dinámica de estar en un Zoom. Ujú. O sea, el primer paso sería la calibración de la bomba. Podría ser, sí. Podríamos empezar con eso, creo. Pero dice que ya está calibrada. O sea, tenemos el del fabricante. Ah, ya, pero hay que verificar si cumple, o sea, si se ha descalibrado o no se ha descalibrado. Ya, sí, está bien. Podríamos hacer primero. E incluso también los sensores de presión, que tanto error hay y Sí, por sí, eso sí. un modelo básico podría ser el EPANET, porque ahí si tú mides presiones, mides caudales, Ya. Sí. Yo creo que con y eso así van podemos ganando empezar. tiempo. El panel les permite también poner la curva de la bomba, o sea, Sí, sí, tienen sí. todo, o sea, Incluso el tipo de válvula también puedes poner. pueden asumir un coeficiente más o menos típico en las válvulas de control. Pero eso sí podríamos hay. modelar con esa válvula que tiene o
De momento con eso. O sea, para más que nada para tener los datos de Un calibración. modelo referencial. Claro. O sea que mañana cuando ya tiene la válvula, la nueva válvula, oye, ¿y el modelo? No va a Ajá, decir. por eso preguntaba, sí. Planear el modelo, jóvenes, es complicado, no es tan fácil. No es tan fácil. Así sea en una dimensión. Claro, en 2 o 3 dimensiones lo hace el software, pero en una dimensión es lo más importante porque finalmente, si no hay tiempo, Ya te da una idea. y te da una idea, y realmente la mayoría de calibraciones industriales, por ejemplo, porque trabaja agua potable, alcantarillas, siempre se hacen modelos 1D. Es lo más rápido. Entonces, eso, para que, como dice el otro que tengan un feeling, una idea de cómo opera su sistema. Es lo mejor. Un modelo referencial, con lo que tengamos a la mano. Cuando llegue la Véanlo válvula- como un mini banco de tubería. Sí, Ok. sí, de hecho sí, un sistema de circulación, la escena hidráulica. Eso se llama caracterizar la hidráulica del sistema, con un modelo. Modelo 1D, asumiendo, bueno, el líquido, flujo incompresible, estado estacionario, bueno, ya lo que ustedes conocen, pues, ¿no? Siempre bueno también las suposiciones del modelo, aunque suene demasiado obvio, cosa que ustedes sientan las bases del terreno, que flujo incompresible, estado estacionario, una sola dimensión, etcétera, etcétera. Ok. Ok. Agua, porque se va a trabajar con agua, ¿no? Agua, claro, eso. ¿Qué temperatura de trabajo? Entonces también es muy importante que la temperatura, eso sí, como tenemos un ambiente controlado, pues la temperatura no sufre variaciones y por ende no hay cambios en viscosidad, densidad, todo eso engloba un modelo. Entonces eso es cranear, eso es como sentarse un par de semanas y a planificar y a deducir las ecuaciones. Eso sí requiere, mientras dos personas siempre trabajan mejor que uno, eso siempre. Igual también le pueden agregar cosas, por ejemplo, tiene sensor de temperatura, si quieren le pueden poner un sensor de nivel, si eso influye en... De pronto, en- ajá. ajá, también le puedo agregar. Claro, Le pueden ir agregando más para que se mantenga, se cumpla el estado estacionario, ¿no? Eso también es la ventaja del control, que el control asegura hasta cierto punto, o sea, asegura, mejor dicho, el estado estacionario. Sí, realmente por eso es una materia de modelado y control. Eso, jóvenes. Ok. Veamos cómo nos vamos. ¿Está bien? Perfecto.